Saludos. En el pasado video sobre el desarrollo de los partidos políticos en Puerto Rico durante los primeros 30 años de dominio estadounidense en la isla, hablamos de esa primera etapa o de ese primer periodo político que fueron las primeras elecciones bajo la ley Foraker y el surgimiento de los primeros partidos, el Partido Federal y el Partido Republicano. Como mencionamos en el pasado video, las elecciones del año 1900 fueron unas elecciones particulares, no solamente porque son las primeras que se dan bajo la ley Foraker y bajo el control de los Estados Unidos en Puerto Rico, sino porque uno de los partidos o una de las fuerzas políticas de la época decide entonces no participar o boicotear las elecciones, que fue el Partido Federal, ya que no estaban de acuerdo en gran medida con lo dispuesto política y económicamente con la ley Foraker. Así que como mencionamos en el pasado video, esa primera etapa de gobierno, ¿no? o esa primera etapa de política de gobierno civil, que es lo que quise decir anteriormente, pues fue dominada por el Partido Republicano. Durante esos primeros 2 años, no olviden que la ley Foraker disponía a que las elecciones, ¿verdad?, en las cámaras fueran cada 2 años, como son en los Estados Unidos. Pues empieza a haber unas pugnas, primero que todo dentro del Partido Federal, ¿no? Hay de alguna manera un decaimiento, una desorganización, un choque de ideas dentro del partido, y también dentro de el propio dentro de la estructura, ¿verdad?, del gobierno de la ley Foraker, el Consejo Ejecutivo, que sabemos que estaba dominado por estadounidenses, y la Cámara de Delegados, que estaba dominada en parte, ¿no?, que estaba compuesta en gran medida por puertorriqueños. Así que desde ese momento, ¿no?, desde la aprobación de la ley Foraker y pues ya durante estos primeros años de política en Puerto Rico bajo los Estados Unidos, uno de los reclamos principales de la clase política local en el país es la mayor representación de los puertorriqueños y el rechazo a que Estados Unidos controle prácticamente todo el gobierno. Sabemos que bajo la ley Foraker básicamente los puertorriqueños tenían o estaban representados en una de las cámaras, en la otra, el llamado Consejo, teníamos una representación mínima, ¿no? Y pues el gobernador era nombrado por el presidente de los Estados Unidos, era estadounidense, así que no se definió el asunto de la ciudadanía, entre muchas otras cosas que ya hemos discutido y que las lecturas pues también discuten a cabalidad, ¿no? Y pues había una insatisfacción con la ley Foraker, había una insatisfacción con la falta de participación y de democracia, ¿verdad?, en Puerto Rico durante ese periodo. Así que parte del liderato federal e incluso parte del liderato republicano empiezan a criticar y a hacer señalamientos abiertos a esa falta de democracia, a esa falta de participación. Eso da paso, ¿no?, eventualmente a que este liderato, figuras como Muñoz Rivera, figuras como De Diego, figuras como Matienzo Cintrón, que hemos mencionado anteriormente, decidan, ¿verdad?, a partir del año 1903, reunirse para de alguna forma plantear la idea o reorganizarse políticamente en una nueva fuerza. Y la idea que surge en ese momento, bien interesante, ¿no?, y sobre todo si pensamos en la política actual en Puerto Rico, ¿no?, en pleno siglo XXI, fue la idea de la llamada Unión de Puerto Rico, ¿no? Se planteaba, y entre ellos Matienzo Cintrón decía que la unión entre los puertorriqueños de alguna forma nos llevaría a conseguir mayor participación política, derechos y de alguna manera pues un gobierno y una sociedad más democrática. No olviden que la idea al principio, sobre todo en esos primeros años, es que Estados Unidos representaba un gobierno democrático, ¿no? Fue la primera república en América, fue el primer
primer país en gran medida en establecer una carta de derechos, o sea, era un modelo de democracia en teoría en ese momento histórico, y en parte la clase puertorriqueña emulaba ese modelo o veía con esperanzas el que Estados Unidos entrara en Puerto Rico, sobre todo en términos de participación política, de democracia, de derechos, y además de la parte económica, claro está. Sin embargo, según se empieza de alguna manera a pasar los años y de alguna forma según se empieza a definir esa política y ese dominio estadounidense en Puerto Rico y a limitar sobre todo la participación de los puertorriqueños, la clase política puertorriqueña va a empezar de alguna manera a ver ese dominio de los Estados Unidos de manera distinta, algunos incluso a llegar a rechazarlo totalmente, ¿no? Así que se planteaba entonces la idea, ¿verdad?, dentro de esa llamada Unión de Puerto Rico, de alguna manera atraer a todos los sectores o a todas las ideologías dentro del país, ¿no? Porque la unión va a traer independentistas, va a traer de alguna manera anexionistas, va a traer de alguna manera autonomistas, ¿no? So, de alguna forma el partido va a reunir o va a conglomerar a todas estas ideales, ¿verdad? O a todas estas posibles formas de relación con los Estados Unidos, pues con el fin en gran medida de conseguir mayor participación dentro del gobierno propio, definir el asunto de la ciudadanía y sobre todo conseguir el que el gobierno puertorriqueño o el gobernador sea puertorriqueño y electo pues por los puertorriqueños. Así que se hablaba entonces precisamente dentro de ese manifiesto al pueblo, ¿no? Que declaran estos unionistas, ¿verdad? Pues la Unión Puertorriqueña Americana, de alguna forma, el partido que busca, pues sabemos, el gobierno propio, mayor participación, mayor democracia, pero acogiendo de alguna forma todas las ideologías. Algunas de las cosas que proponía, ¿verdad?, esa unión puertorriqueña o que se proponía dentro de ese partido era modificar la ley Foraker, un gobierno con mayor poder o mayor autonomía, expandir de alguna forma, ¿verdad?, el sufragio o el derecho al voto en Puerto Rico, que hubiese elecciones libres, que las cámaras fueran electivas, ¿no? Y que algunos miembros no necesariamente fueran nombrados por los Estados Unidos o desde los Estados Unidos, y la ciudadanía americana, ¿no? Eran algunos de los reclamos de ese partido Unión o de ese movimiento llamado la Unión de Puerto Rico. En 1904, pues Luis Muñoz Marín, que en algún momento rechazó, ¿verdad?, esa idea de la unión, pues también se convirtió en parte o en partidario del unionismo de Matienzo y de otros miembros, y junto con otros partidarios del Partido Federal, entonces en la asamblea, ¿verdad?, de 1904 deciden disolver el Partido Federal y de alguna manera fundar la Unión de Puerto Rico y hacerse partícipes de la Unión. Ahí entonces se va a dar uno de los primeros debates más interesantes en términos de ese juego, ¿no?, de esa mezcolanza ideológica dentro del Partido Unión. Pues muchos de los líderes, sobre todo antiguos republicanos, no estaban de acuerdo con que se acogiera o que se mantuviera dentro de las bases del partido pues el ideal de la independencia. Sí podían o estaban de acuerdo con un partido autonomista o que mantuviera una relación territorial con gobierno propio con los Estados Unidos, estaban de acuerdo con incluso la anexión total como Estado de los Estados Unidos, pero no necesariamente estaban de acuerdo con que Puerto Rico fuera una república independiente de los Estados Unidos. Así que eso llevó
a figuras como Santiago Camuña o Díaz Navarro a oponerse, incluso pues a rechazar la idea y no formar parte del partido. Sin embargo, figuras como José de Diego, Luis Muñoz Rivera y pues como mencionamos, Matienzo Cintrón, pues se unen a esa llamada Unión de Puerto Rico. Otras figuras importantes dentro de ese liderato fue Manuel Seno Gandía, Carlos María Soler, Julio J. Jena, que era parte de la comisión en New York del partido, entre otras figuras. Así que podemos decir que ese Partido Unión buscaba en gran medida, o la idea detrás principalmente del Partido Unión era conseguir mayores poderes, mayor participación, mayor representación dentro del gobierno local, definir el asunto sobre todo de la ciudadanía, pues que fue una de las cosas que quedó ambigua, como sabemos, con la ley Foraker. Sin embargo, según va pasando el tiempo, el Partido Unión se va a ir moviendo a través de distintos ideales. Vamos a encontrar etapas donde el partido rechazó abiertamente la idea de la independencia y se movió más hacia la idea de la autonomía o hacia la idea de la anexión. Vamos a encontrar periodos donde el partido rechaza abiertamente entonces la idea de la estadidad y se convierte básicamente en un partido autonomista que de alguna manera se va a convertir en la base, ¿no?, de lo que eventualmente será en la década de los 40 y los 50 el Partido Popular Democrático y la idea del Estado Libre Asociado. De hecho, veremos sobre todo cuando estemos hablando de la alianza y la coalición, ¿verdad?, a partir de 1924, en el último video de esta serie, que ya a partir de la alianza incluso se hablaba de la idea de un Estado libre asociado, ¿no?, o de la idea de una relación con los Estados Unidos con mayores poderes sobre el gobierno propio, pero manteniendo las ventajas o los privilegios de la relación con dicha metrópoli. Así que veremos entonces, ¿no?, cómo se fue moviendo el partido a través de distintos ideales y cómo poco a poco pues fue rechazando la idea de la independencia en primera instancia y eventualmente la idea de la estadidad para moverse hacia, de alguna forma, la idea del autonomismo. Para ya terminar con este video bien interesante, ¿no?, en el año 1909, ante el rechazo de los puertorriqueños o de la clase política puertorriqueña con la falta de participación o la falta de poderes, ya estamos hablando de una década, ¿no?, después de esas primeras elecciones bajo la ley Foraker, en donde todavía 10 años después no se ha resuelto el asunto de la ciudadanía, no se ha resuelto el asunto de el gobernador puertorriqueño y el gobierno propio. Por consiguiente, ante la insatisfacción de la clase política puertorriqueña con la relación y con cómo de alguna manera Estados Unidos estaba tratando los asuntos políticos de la isla para presionar, ¿verdad?, al gobierno estadounidense en Puerto Rico y con ello el gobierno estadounidense en Washington, la Cámara de Delegados, que como sabemos tenía participación activa en la aprobación, ¿no?, y primero que todo en definir y en aprobar el presupuesto para el año fiscal en Puerto Rico, era una de las disposiciones políticas y económicas, ¿no?, de la ley Foraker, deciden no aprobar un presupuesto, ¿no?, como una medida de resistencia ante la política estadounidense en Puerto Rico. Se habla, o algunos textos hablan de la huelga legislativa de 1909, así que deciden: nosotros no vamos a aprobar el presupuesto para presionar a los Estados Unidos a que de alguna manera se sienten a negociar, ¿no?, o de alguna manera concedan las peticiones que lleva ya haciendo una década la clase política puertorriqueña. Y es bien interesante, ¿no?,
cómo responde Estados Unidos a dicha huelga legislativa y cómo de alguna manera esa respuesta reafirmó en ese momento, y de alguna manera podemos decir que sigue reafirmando la condición colonial de Puerto Rico para con los Estados Unidos, ¿no? Y es que a partir de ese momento, entonces en Estados Unidos se establece la enmienda Olmsted, que es la respuesta, ¿no?, del Congreso a la huelga legislativa, en donde se establece que si la Cámara no aprueba un presupuesto para el año fiscal presente, automáticamente se corre con el presupuesto del año anterior, ¿no? Así que vemos cómo se manipuló la ley Foraker, ¿verdad? De alguna manera se manipuló esa disposición de que en parte la Cámara la que aprueba el presupuesto y se impone entonces, ¿verdad?, de alguna forma una decisión que reivindica esa relación colonial, donde el de fuera de alguna manera decide qué se va a hacer con la política local, ¿no? Un caso similar pasó durante la administración de Acevedo Vilá, ¿no? Y que fue una de las puntas de lanza para el inicio, ¿verdad?, de esta debacle política y económica que estamos viviendo en la actualidad. Y es que, como sabemos, durante la administración de Aníbal Acevedo Vilá, pues básicamente el poder legislativo era de oposición, era del Partido Nuevo Progresista, ¿no? Así que por luchas internas, ¿verdad?, entre otros factores, no se decide entonces no aprobar un presupuesto para dicho año fiscal, ¿no? Para el año fiscal, no recuerdo ahora, ¿verdad?, disculpen el año exacto, y pues automáticamente se corrió, ¿verdad?, con el presupuesto del año anterior. Y pues, como sabemos, eso tuvo unas consecuencias nefastas, ¿verdad?, sobre la economía y la política en Puerto Rico, un cierre gubernamental, entre otras cosas, ¿verdad?, que se dieron en ese momento y que ya las hemos hablado en clase, ¿no?, cuando discutimos el asunto de la política contemporánea, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera. Ante la respuesta de los Estados Unidos entonces, ¿verdad?, o de alguna manera ante esa pescozada, ¿no?, que le da el Congreso estadounidense a la clase política puertorriqueña, en ese momento parte del propio liderato unionista se empieza a desvincular de la idea de que la anexión o la relación con los Estados Unidos va a garantizar o nos va a dar precisamente ese gobierno propio tan anhelado, ¿no? Así que vamos a empezar a encontrar dentro del Partido Unión que un sector empieza a radicalizarse, ¿no?, y de alguna manera empieza a adoptar una mayor posición o aceptar de alguna manera la independencia como una alternativa posible y viable para Puerto Rico, y sobre todo para conseguir el gobierno propio. Y en 1912 el propio Matienzo Cintrón, aquel que en un momento dado fue republicano y defendía la anexión con los Estados Unidos, y eventualmente se hace una de las figuras centrales, ¿no?, dentro de la unión, y como dijimos, una de las cabezas detrás de esa llamada unión multiideológica, ¿verdad?, si queremos llamarle de alguna manera. Se desvinculó del propio partido que en gran medida había creado, que había sido uno de los fundadores, y se organiza junto con otros líderes como Manuel Seno Gandía, que lo vimos cuando hablamos de la literatura puertorriqueña en el siglo XIX, de García Córdoba, de Benítez Castaño, entre otros, forman el Partido de la Independencia de 1912, que aunque no participó directamente, ¿verdad?, de procesos electorales, o no tuvo éxito en términos de política electoral, es importante en términos históricos pues destacarlo, porque va a ser el primer partido bajo los Estados Unidos abiertamente con un ideal independentista, ¿no? Ya en 1913, un año después, pues muere Matienzo Cintrón,
y parte del partido, ¿no? De alguna manera pues pierde fuerza al morir pues uno de sus líderes más importantes y pues prácticamente se disuelve y nos vamos a encontrar un partido propiamente independentista entonces hasta la década de los 20 cuando se organiza el Partido Nacionalista en Puerto Rico. Así que pues con esto terminamos este segundo video de la serie. En el próximo video hablaremos del Partido Socialista de 1915 y el contexto en el que de alguna forma el partido, ¿verdad?, se forma y qué es lo que va a impulsar. Y finalmente en un cuarto video pues hablaremos de la década de los 20 y pues del periodo de las alianzas y las coaliciones que se inició en 1924. Cuídense mucho, hasta un próximo video.